¿Cómo están, distinguidos estudiantes? De nuevo estamos con el tema de bases biológicas del comportamiento humano. Recordemos que los factores que determinan el comportamiento humano son los factores biológicos, psicológicos y sociológicos, es decir, que nuestro comportamiento es multifactorial y solo por razones de estudio lo tratamos separadamente. Repito que en esta cátedra analizamos brevemente los aspectos biológicos del comportamiento humano, entendiendo por comportamiento un conjunto de conductas cuya definición ustedes ya manejan muy bien. En las dos últimas clases hemos visto el factor genético y su influencia en el comportamiento y las aptitudes de las personas. El tema de hoy se refiere al sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por diferentes células, pero solo vamos a referirnos a las neuronas, que son células nerviosas sensitivas especializadas en la recepción de los estímulos, conducción de los estímulos al sistema nervioso central, donde se procesa la información que le llega y la ejecución de la respuesta mediante las neuronas motoras. Aquí les presento un esquema de la clasificación anatómica del sistema nervioso, que para aprender de memoria se debe estudiar y repetir muchas veces. El sistema nervioso está formado por hemisferios derecho e izquierdo, como pueden observar en la imagen. En cada hemisferio están los lóbulos, que ya veremos enseguida en la siguiente diapositiva. Cada color indica un lóbulo. Cada lóbulo tiene funciones específicas. Les puse un breve resumen de las características principales que hacen referencia al tema de nuestro estudio, el comportamiento humano. En esta diapositiva observen el círculo pintado de blanco. Es el tronco encefálico, que está compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, cuyas funciones son fundamentales para la vida. La explicación lo van a encontrar en el manual que les envié en la clase pasada. A modo de ejemplo les puse en esta diapositiva un pequeño resumen. Seguimos desarrollando este esquema sobre la clasificación del sistema nervioso. La médula espinal, que hace parte del sistema nervioso central. Digan por qué se llama sistema nervioso central. Como pueden apreciar en la imagen, a continuación del tronco encefálico aparece la zona en color blanco. Vean dónde se inicia y hasta dónde va. La médula espinal tiene 5 partes: la cervical, torácica, lumbar, sacrococcígea y finalmente cola de caballo. Como seguro están notando, seguimos con la clasificación del sistema nervioso. Acabamos de ver el sistema nervioso central. Seguidamente abordaremos el sistema nervioso periférico. Se llama así por estar fuera de la estructura ósea, el cráneo y la columna vertebral. Teniendo en cuenta la función que desempeñan en nuestro cuerpo el sistema nervioso periférico, somático y autónomo, vamos a considerar el sistema nervioso periférico somático, que está constituido por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. En el manual pueden buscar el porqué de estos nombres. El sistema nervioso periférico autónomo son el simpático y el parasimpático. Estudien las funciones de cada sistema nervioso periférico. Es muy importante que recuerden la diferencia entre ambos sistemas. En esta imagen ven los nervios craneales y los nervios espinales. Lean detenidamente para que puedan recordar los nombres.
Recuerden que es muy importante para nuestro estudio saber qué son los nervios sensitivos, motores y autónomos. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ambos difieren en cuanto a sus orígenes y a sus funciones. En este esquema o en esta imagen podrán hacer la comparación de las acciones sobre los diferentes órganos. Un sistema contrae la pupila y el otro, por ejemplo, dilata la pupila. Ya teniendo conocimiento básico sobre la clasificación del sistema nervioso, podemos, por consiguiente, abocarnos a estudiar cómo funciona el sistema nervioso en relación al comportamiento humano. Todos los sistemas que conforman nuestro organismo tienen sus funciones específicas e insustituibles, y todos estos sistemas biológicos trabajan en forma coordinada. Y sabemos que el sistema nervioso nos ayuda a percibir, integrar y responder al mundo que nos rodea, como también recibir, interpretar la información que viene de nuestro propio cuerpo. Resumiendo, podemos decir que el sistema nervioso monitorea y coordina las funciones voluntarias e involuntarias de nuestro cuerpo. Es muy importante que recuerden que el cerebro es el que controla las acciones voluntarias, mientras que las acciones que no dependen de nuestra voluntad son controladas por el tronco encefálico. Estos conocimientos básicos nos permitirá entender mejor el mecanismo nervioso de la conducta humana. Como vamos a hablar continuamente de mecanismo, creo que es importante saber el significado de la palabra mecanismo. Mecanismo es la manera de producirse un determinado proceso. La palabra proceso hace referencia a un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Y aquí tenemos a la vista las diferentes fases por las que va pasando el estímulo hasta que ese estímulo se transforme en conducta. La primera fase, que representa el estímulo, es de suma importancia para el inicio de este mecanismo o circuito nervioso de la conducta humana. La segunda fase es el de los receptores, que son estructuras muy especializadas de naturaleza nerviosa que tienen capacidad de percibir el estímulo y transformarlos en impulsos nerviosos. La tercera fase de la conducción del estímulo nervioso a la corteza cerebral para interpretar la información, que es la cuarta fase, y finalmente se llega a la quinta fase en la que ya se da la conducta, que son de dos tipos, muscular y glandular. Seguidamente voy a mostrarles varias imágenes que representan las distintas fases del mecanismo nervioso de la conducta humana. Observen los diferentes estímulos, las ondas luminosas, ondas sonoras, los olores, los sabores y el tacto. Todos estos estímulos tienen también sus receptores específicos. Los nervios sensitivos también son específicos. La información llega a áreas de la corteza cerebral específicos para cada clase de estímulo que llega al cerebro. Una vez que la corteza haya procesado la información, los nervios motores ponen en marcha a los músculos y los nervios autónomos ponen en marcha la secreción de las glándulas exócrinas como las endócrinas. Y como resultado se tiene la conducta humana: correr, paralizarse, reír, bailar, llorar, la taquicardia, sudoración, respiración acelerada, rubor, etcétera, etcétera. Los datos que están en esta diapositiva son muy importantes
porque hace referencia a los diferentes receptores de diferentes estímulos. Tenemos al receptor llamado retina, que está en los ojos y que tienen la función de captar las ondas luminosas y transformarlas en estímulos o impulsos nerviosos. El receptor de las ondas sonoras es el órgano de Corti, que se encuentra en el oído interno y los transforma también en impulsos nerviosos. La papila gustativa es otro receptor de los sabores de los alimentos y los transforma también en impulsos nerviosos. El bulbo olfatorio se localiza en la nariz, percibe los olores y también los transforma en impulsos nerviosos. La piel tiene varios tipos de receptores para la presión, el frío, el calor, etc. Miren muy detalladamente esta figura que representa un pedacito de piel. Verán que en la parte superficial y profunda se encuentran diferentes receptores como el corpúsculo de Pacini, de Krauss, de Meissner, de Ruffini. Bueno, para facilitarles el estudio les hice un resumen de la función de cada receptor, pero queda a cargo de ustedes buscar sobre el último receptor, que es el tricorreceptor. 4 receptores y lugares de nuestro cuerpo donde se encuentran en más cantidad. Hay receptores que se adaptan en forma lenta, mientras que otros se adaptan rápidamente, como pueden observar en la imagen. Un repaso nuevamente. Estos son los estímulos. Sobre los diferentes estímulos. Un estímulo luminoso, estímulo sonoro, los olores, el gusto, los estímulos táctiles. Aquí tienen los receptores táctiles, Krauss, Ruffini, Meissner y Piacini. El cerebro tiene la capacidad de recibir al mismo tiempo los estímulos provenientes de diferentes receptores, transformarlos en potencial de acción y enviar a la corteza correspondiente. ¿Se imaginan ustedes la explosión de respuestas que aparecerán? Aquí tienen el resultado. ¿Qué les parece? Una imagen vale más que 1000 palabras, y todo hecho con gran perfección, coordinadamente. Estas figuras representan un corte frontal del cerebro donde se muestra la corteza cerebral, el color celeste. Esta zona histológicamente presenta varias capas de diferentes tipos de células nerviosas. Es la zona donde se producen y se interpretan las informaciones para luego dar una respuesta que en definitiva es la conducta. Les recomiendo que no se desesperen. Recuerden que nadie nace sabiendo. Sepan que los grandes científicos son personas iguales a nosotros y quizá la única diferencia entre ellos y nosotros sea el interés, la dedicación, el sacrificio, la perseverancia. Después de todo, los sabios y nosotros tenemos los mismos órganos y las mismas necesidades, y todo depende de cada uno. La decisión de ser sabios o mediocres.